Hola a todos y a todas. Vamos a empezar un nuevo tema que va a ser el de estadística. ¿Por qué escogí este tema? Bueno, pues porque estamos aquí en una cuarentena pues por el coronavirus, evidentemente, y pues hay un montón de información, un montón de gráficas, un montón de estadísticas que estaría bien que supiésemos interpretar, ¿no? Para saber pues qué es lo que nos está rodeando ahora mismo. Si entráis en el Ministerio de Sanidad, en la página web, en la información del coronavirus y le dais a la situación actual, pues tenéis una serie de PDFs. El segundo, que se llama actualización de la enfermedad, si le dais clic os aparece cómo está evolucionando en cada una de las comunidades autónomas, os aparecen unas gráficas del número de contagiados, del número de fallecidos, hay un montón de información que está bien pues que le echéis un vistazo, ¿no? Pero aquí en este vídeo vamos a empezar desde cero. Voy a explicar las cosas básicas de la estadística y con unos pequeños ejemplos. Imaginaos que yo ahora tengo una empresa muy grande a nivel mundial y resulta que lo que quiero hacer es reunir tapones de botella. No sabéis que hay muchas propuestas de este tipo que reúnen tapones de botella para luego tener un fin benéfico. Vale, pues yo quiero hacer uno de esos y quiero distribuir los contenedores donde la gente eche esos tapones de botella pues por todo el mundo. ¿Qué ocurre? Pues va a haber sitios en los que evidentemente pues no me valga la pena poner ese contenedor, porque si lo pongo en medio del desierto del Sáhara que no hay nadie, pues es absurdo que decida ese sitio. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues preguntarle a todas las personas del mundo, una por una, y decirles, oye, ¿tú estarías dispuesto a echar los tapones de botellas que utilices? Si yo me pongo ahora a preguntar uno por uno, que aparte no creo que tuviese acceso absolutamente a todo el mundo, tardaría muchísimo tiempo. Entonces aquí es donde actúa la estadística. ¿Y qué es lo que ocurre? Que selecciono una muestra. ¿Qué es una muestra? Una serie de individuos, unas personas, a las cuales yo les voy a hacer una encuesta y les voy a preguntar, oye, tú y en tu entorno, si yo pongo aquí un contenedor en los que la gente tenga que echar tapones, ¿tú crees que la gente va a participar? ¿Tú mismo vas a participar? Entonces, justo os aparece aquí un mapa de todo el mundo, que bueno, esta distribución tendría que ser más detallada, no es así como la he puesto, ¿no? Entonces cogería pues ciertas personas seleccionadas, aleatorias, pero con un tipo de criterio, y les haría esa pregunta, haría una encuesta a unos cuantos que representarían lo que es toda la sociedad, y dependiendo de esas respuestas, pues yo decidiría dónde poner los contenedores. La población es el conjunto de elementos sobre el que se hace el estudio estadístico, en este caso sería la población mundial, y la muestra sería todas aquellas personas que yo he seleccionado para hacerle la encuesta, ¿no? Para hacerle esa pregunta. Cada uno de estos a los que le he hecho la encuesta, pues sería un individuo. Bien, este es el vocabulario así un poco principal. Yo para hacer este cuestionario lo que hago es estudiar una variable estadística. Esta variable estadística puede ser de distintos tipos, ¿vale? En principio puede ser cuantitativa y cualitativa. La variable es cualitativa cuando no se expresa con números. Es decir, yo si ahora lo que hago en mi encuesta es preguntaros cuál es vuestra asignatura favorita, que todos diríais matemáticas, lo que hago es preguntar y vuestra respuesta nunca sería 2 o 7,5, nunca sería un número, evidentemente, sería pues con letras en este caso, ¿no? Si fuese cuantitativa ya sería distinto, porque sería una pregunta a la cual vosotros responderíais pues con números. Y dentro de las cuantitativas pueden ser de dos tipos, continua y discreta. Discreta es si son números sueltos, es decir, son valores aislados. Si yo, por ejemplo, os pregunto número de hermanos, vosotros me decís 1, 2, 7, 3, ¿vale? No puede haber decimales. Y el otro tipo de variable cuantitativa sería la continua. Si yo os pregunto ahora mismo la altura o el peso, pues evidentemente pues hay valores decimales. Yo puedo pesar 50, 60 o puedo pesar 71,4, ¿sí? Es decir, me aparecen los decimales. Una vez que tengo ya claras los tipos de variables estadísticas, lo que voy a hacer ahora es, a partir de un ejemplo, explicaros pues cómo construir todas estas tablas, todas estas gráficas, ¿no? Que nos aparecen, pues como en el caso de lo del Ministerio de Salud sobre el coronavirus, ¿vale? Vamos con las tablas de frecuencias. Nos aparece aquí en la imagen el número de tweets que en un día pues publican cada uno de los 24 alumnos que hay en una clase de segundo de la ESO, por ejemplo. Yo voy preguntando de uno en uno y me van diciendo esos resultados. Es decir, 4, otro dice 3, pues yo y 5, yo escribí 2, ¿vale? Yo escribí 6. Entonces, la tabla lo que contendría sería lo siguiente, que es la que me aparece aquí. Lo que hago es hacer un recuento. Pues lo que primero hago es cuántas personas han tuiteado. Ningún tweet, 0 tweets. Entonces, tengo número de tweets, 0. Recuento. Entonces voy mirando y cuántos ceros tengo. En este caso tengo 2. Entonces los voy marcando. ¿Vale? En general, cuando marco 5, estoy haciendo un recuento, se ponen 4 palitos y luego el quinto tachado, ¿vale? Que eso en realidad no lo di puesto en el programa, pero bueno, quedaría así.
Entonces, luego hago lo mismo con el siguiente. ¿Cuántos alumnos han publicado un único tweet? Entonces busco cuántos unos tengo y resulta que en total también tengo 2. Entonces los marco y al final elaboro la siguiente tabla de frecuencias, que es esta. Entonces, dentro de la tabla de frecuencias tengo el número de tweets, que es el X sub i, que las opciones que tenemos es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? No hay más opciones porque nadie escribió más tweets. La siguiente es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que me aparece cada número. Es decir, cuántos alumnos han publicado 0 tweets. Y lo tengo ahí, en el número. Es el recuento de antes, solo que he puesto en número. ¿Vale? ¿Cuántos alumnos han publicado un tweet? Y así sucesivamente. La siguiente columna, que es H sub i, ¿vale? F sub i es la frecuencia absoluta. H sub i es la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa, para calcularla, lo que hacemos es dividimos la de la columna anterior, es decir, la frecuencia absoluta, entre el número total, porque fijaros que yo cuando sumo la columna de la frecuencia absoluta, al final me da el número de alumnos que tengo. En este caso es 24, es lógico, ¿no? Yo aquí lo que estoy sumando es los alumnos que han publicado 0 tweets, los alumnos que han publicado un tweet, 2, 3, 4, 5, 6, y en total me tiene que dar todos los alumnos. Esta frecuencia relativa lo que hago es dividir, en este caso la primera del todo, por ejemplo, con 0 tweets, sería 2 partido de el número total, es decir, 2 partido de 24. Y el cálculo sería ese, 0,083, ¿vale? Redondeamos, si no me da exacto, y me quedaría esa lista de toda la columna. Después tendría la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, que sería F mayúscula sub i, lo que hace es coger la frecuencia absoluta del principio, la segunda columna, e ir sumando. Es decir, en la primera fila aparece un 2, porque no he sumado absolutamente nada. Fijaros en la frecuencia absoluta. Tengo luego otro 2, entonces tengo que hacer 2 más 2, y mi frecuencia absoluta acumulada sería 4. Y luego a este 4 le sumo el siguiente que aparece en la frecuencia absoluta, que sería un 3. Entonces 4 más 3 serían 7. Y luego a este 7 le sumo el siguiente, que sería otro 7. Vale, serían otros 7, entonces haría 7 más 7 y serían 14. Es decir, voy sumando y voy acumulando. Entonces al final, la última fila me tiene que dar 24, porque yo estoy haciendo la suma de todos. Entonces al final me tiene que dar el total. La frecuencia relativa acumulada es hacer exactamente lo mismo, pero con la columna de la frecuencia relativa. Es decir, en la primera me aparece 0,083, ¿vale? En la segunda es 0,083 más 0,083. Por eso me queda 0,166. A ese 0,166 le sumo 0,125, que es la siguiente. Entonces me queda 0,291. Y si os fijáis, al final de la frecuencia relativa acumulada, que es este H sub i mayúscula, me queda 1. ¿Vale? Que es el total. Toda esta información la puedo representar a través de un diagrama de barras, que es justo esto lo que tengo aquí. ¿Cómo lo represento? Pues muy sencillo. Tengo 0 tweets y si en este caso tenía 2 personas con 0 tweets, pues pinto la barrita sin juntarlas, porque esto es un diagrama de barras, hasta que me llega a 2 personas. En cuanto a un tweet, lo mismo, como eran 2 personas, como hay 2 personas que hayan publicado un tweet, lo que hago es subir esa barrita hasta 2. En cuanto a 2 tweets, pues resulta que son 3. Entonces esa barrita sube hasta 3 y así sucesivamente, ¿vale? Y me quedaría así el diagrama de barras. Otra manera de representarlo es a partir de un diagrama de sectores. Pero para eso, que es el de los quesitos, el típico que es el círculo y está formado por quesitos. Pero para eso yo lo que necesito es calcular cuántos grados ocupan cada uno de los quesitos. Y para eso necesito un transportador de ángulos, pero en el primero necesito calcularlos. Entonces, ¿qué necesito? La X sub i, la frecuencia absoluta, puedo utilizar la frecuencia relativa, que así terminó antes, y lo que hago es multiplicarla por 360. Si la frecuencia relativa de 0 tweets era 0,083, yo lo multiplico por 360 y me queda al final 29,88 grados. Este, que no me quedó exacto, pero bueno, no pasa nada, con el transportador de ángulos pongo el 29,88 grados y lo marco y me crearía el ángulo correspondiente, ¿vale? Y así sucesivamente. Con un tweet yo tenía también ese 0,083, al multiplicarlo por 360 me da lo mismo y tengo que hacer el mismo ángulo. Lo normal es colorearlos de distinto color, dependiendo de lo que represente, e indicar en la leyenda, es decir, arriba, qué es lo que representa cada color. Me quedaría así el diagrama de sectores. Puede pasarme otra cosa, y es que yo aquí estaba hablando de números de tweets, pero resulta que yo tenga tanta variedad de datos
tantos datos distintos que necesite agruparlos. Aquí representamos, en vez de con un diagrama de barras, con un histograma, que es muy parecido, pero están juntas las barras. Voy a explicar qué es lo que hay que hacer. En este caso es el número de correos recibidos en los últimos 30 días. Es decir, en cada uno de esos 30 días, pues el número de correos que recibió. ¿Qué pasa? Que como veis hay mucha variedad, porque hay días que, pues por ejemplo, solo recibió 10 correos y hay otros días que son 46. Entonces, si yo tengo que contar cuántos días recibió, pues 10 correos, y 11, y 12, y 13, y 14, pues tardo muchísimo. Entonces, he decidido agrupar los datos. El agrupamiento puede ser de distinta forma. Yo voy a hacer, por ejemplo, de esta, pero bueno, me vale de distintas maneras. Voy a contar primero, fijaos en esta tabla, cuántos días ha recibido esta persona entre 0 y 10 correos. Y resulta que hago el recuento, voy tachando todos aquellos que están entre 0 y 10. Fijaos que el 0 está incluido, es un corchete, el 0 lo incluyo, pero el 10 no. El 10 pasaría al siguiente grupo. Tengo que buscar en toda la lista de números que aparecía antes, cuántos números entre 0 y 9 tengo, ellos incluidos. Resulta que me da 4. Vale, el 5 que aparece ahí es la marca de clase, que simplemente es la mitad del intervalo. ¿Cuál es el número que está en el medio entre 0 y 10? Pues es 5. Entonces la frecuencia absoluta ya la tendría, que sería 4. Tengo 4 días cuyos correos pues resulta que están entre 0 y 9. Entre 10 y 20, el 10 tiene el corchete, el 10 lo incluyo, 20 y no. Entonces me valdría 10, 11, 12, 13, hasta 19. Cuento cuántos hay. Y resulta que hay 8. La marca de clase es 15, porque es el número que está en la mitad entre 10 y 20. ¿Vale? Y así sucesivamente. Fijaos que el HI, que era la frecuencia relativa, es exactamente igual que antes. Lo que hago es dividir la frecuencia absoluta correspondiente entre el total. El total, como es la suma de todos, al final lo que me da es 30, ¿vale? Porque al final yo la cantidad de días que estoy mirando son 30. La frecuencia absoluta acumulada, igual que antes, voy sumando la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa acumulada voy sumando la frecuencia relativa, ¿vale? Por partes. Y todo esto quedaría igual. La única diferencia es que agrupé datos. Y lo represento en un histograma, que es esto de aquí. Entonces la diferencia es que yo en vez de poner el valor que estoy mirando, antes ponía 0 tweets y la barrita tenía el 0 tweets en el medio, yo ahora como estoy mirando cuántos hay entre 0 y 10, mi barrita del histograma va a ir desde 0 hasta 10, ¿vale? ¿Y de qué altura va a coger? Pues la altura que es la frecuencia absoluta, la que dijimos antes, en este caso 4. Entre 10 y 20, la barra va entre 10 y 20, fijaos que no tiene el número en el medio, como en el caso del diagrama de barras, me interesa que entendáis la diferencia, ¿vale? Entonces me queda entre 10 y 20 y la altura sería la frecuencia absoluta, no, en este caso 8, y así sucesivamente con todos. Bien, y ya por último, para acabar el vídeo, están los parámetros de posición. Dentro de estos parámetros de posición vamos a diferenciar 3. El que más conocéis es la media. Los 3 serían media, moda y mediana. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues con un ejemplo sencillo. Resulta que Laura tiene las siguientes notas: 6, 7, 6, 6, 8, 6 y 7, que son las que me aparecen aquí. Quiero calcular la moda. La moda, como bien dice, cuando algo está de moda, pues en general la gente lo lleva, ¿vale? Entonces la moda va a ser el valor que más se repite. El que más se repite es el 6. Entonces la moda sería 6. Luego voy a calcular la media. Es otro parámetro de posición. La media es la que más conocéis, yo creo, todos. ¿Y cómo se calcula la media? Pues hacéis la suma de todos y lo dividimos entre el número de notas que tengo. En este caso son 7. Hago la suma de todos, lo divido entre 7 y resulta que la media me ha dado 7. Ha sido coincidencia, ¿eh? Podría haberme quedado decimal. Y por último estaría la mediana. La mediana, para calcularla, lo que hago es ordenar los valores de menor a mayor, como están aquí puestos. Me quedaría 6, 6, 6, luego el 7, 7 y luego 8 y luego 9. Entonces yo lo que hago es coger el valor que dentro de los que están ordenados está justo en el medio, que en este caso es el 7. Y este sería la mediana. Y hasta aquí sería el aprendizaje así un poco inicial sobre el tema de estadística. Vale, pues ánimo y hasta la próxima.